Muchas gracias por la invitación, un saludo para todos ustedes. Voy a hablar de un tema que me parece interesante eh, porque rompe mucho de lo que a mí me enseñaron en la escuela de medicina. Desde la perspectiva sanitaria me enseñaron que las mujeres eran privilegiadas en términos de riesgo cardiovascular, pero revisando el tema en los últimos años encontramos que a nivel mundial las mujeres se encuentran en desventaja respecto a los hombres a muchos niveles sanitarios, pero muy sorprendentemente y de manera singular respecto al riesgo cardiovascular. Una publicación reciente de Lancet del año 21 se encargan de desmenuzar profundamente el tema y nuevamente en el New England se publica un artículo, ahí están las referencias, en el año 2023. En el año 2019, 30% de las mujeres murió por una causa cardiovascular en cualquier momento de su vida. Y aunque se ha encontrado una declinación de la mortalidad de causa cardiovascular en las mujeres, esa declinación en la mortalidad es solo evidente en algunos países ricos, mientras que en países ricos, de medios y de bajos ingresos, esa mortalidad se ha incrementado con el paso del tiempo. De hecho, en los últimos 7 años, en países como los Estados Unidos y algunos países del centro de Europa, la mortalidad ha incrementado particularmente por causas como enfermedad coronaria e infarto del miocardio, lo cual es paradójico si tenemos en cuenta pues que lo que consideramos anteriormente que eran protegidas cardiovasculares. Hay cosas muy interesantes, los grandes estudios cardiovasculares como por ejemplo el estudio Framingham y otros estudios poblacionales grandes de riesgo cardiovascular no tienen una participación equitativa de mujeres versus hombres. Sin embargo, los resultados que son predominantemente en hombres se han homologado a las mujeres. Esto trae como consecuencia que las calculadoras de riesgo cardiovascular solo consideren las mujeres de riesgo cuando son mayores de 60 años y no consideran características sexoespecíficas como por ejemplo la paridad o el número de complicaciones obstétricas o la edad en la que presentaron la menopausia. De tal manera que factores de riesgo tan significativos a nivel cardiovascular como las complicaciones obstétricas que pueden incrementar hasta en un 50% el riesgo cardiovascular en la vida de una mujer no se consideren como marcadores de riesgo significativos. Por eso mi objetivo hoy es sensibilizar a la audiencia, que todos ustedes tengan una visión diferente y novedosa de un tema que tiene gran relevancia en la salud pública, no solo de hoy, sino a futuro, respecto al embarazo anormal y la enfermedad no transmitida del adulto. Voy a hablar poco de histonas, de telómeros, de metilación, de epigenética, pero quiero hablar mucho de promoción y prevención y quisiera que de alguna manera ustedes se llevaran esta información para la práctica diaria. Las enfermedades cardiovasculares son, aquí las azules, a lo largo de la vida de la mujer la principal causa de mortalidad. Y eso no ha cambiado en el tiempo. Es más, al día de hoy, las dos enfermedades cardiovasculares más frecuentes como causa de muerte son 5 veces más importantes que la siguiente causa de muerte, que son las enfermedades pulmonares. Sin embargo, el dinero que se invierte en investigación de enfermedades cardiovasculares, en política, en desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos fármacos, supera significativamente el que se invierte por otras causas, lo que haría pensar que como causa de mortalidad debería estar declinando en el tiempo. ¿Cuáles son las causas de que no haya una correlación entre las inversiones y la energía que se invierte y una declinación en la mortalidad cardiovascular? Deben ser múltiples, pero significativamente uno pensaría que apenas ahora se están teniendo en cuenta los nuevos paradigmas de la salud pública de enfermedades no adquiridas del adulto. El primero es que el embarazo es un modelo de envejecimiento y eso lo vamos a tratar más adelante.
y el segundo es que la vida fetal es una programación para la salud del adulto, de tal manera que las políticas de salud pública a largo plazo deberán considerar estos dos paradigmas para obtener mejores resultados en el futuro cercano. Vamos a aproximarnos primero al embarazo como modelo de envejecimiento. El embarazo es un conocido estresor cardiovascular y la génesis de ese estrés está sin duda alguna en la placenta, que es un órgano fetal no materno que tiene muchas características singulares a las que no estamos expuestos los hombres. Por un lado, es un neoendotelio de rápido crecimiento con una inmensa superficie en relación con la superficie endotelial residente de la paciente. Es un neoendotelio que no alcanza a sufrir algunos cambios de adaptación, pero que sí tiene características que pueden implicar cambios en el endotelio del resto de la economía. La duración de la gestación permite que los cambios que se generan en este neoendotelio se puedan amplificar a nivel de la economía materna, por cuanto productos originados en el endotelio placentario pueden tener efectos satélite en otros endotelios de la madre. La placenta carece de autorregulación, es decir, que el flujo permanece dependiente durante todo el embarazo de la presión arterial media, no puede regular un incremento o una disminución. Eso tiene varios efectos, pero de manera singular, digamos que la madre no se puede defender de los efectos de este endotelio. Lo grave o lo importante o significativo es que tiene un flujo de hasta 600 centímetros por minuto a final del embarazo, es decir, una volemia cada 10 minutos pasa por la placenta. Y durante el embarazo el gasto cardíaco se incrementa un 50%. Es un órgano relativamente hipóxico y en el que sucede todo lo que puede suceder en un órgano hipóxico. Se producen radicales libres, se requiere que haya eficientemente barrido de esos radicales libres, se producen interacciones prostaciclinas tromboxanos y interacciones desde la perspectiva de la superoxidodesmutasa y de la regulación de los flujos endoteliales, además que es un órgano autocrino y parocrino y endocrino a su vez, que interactúa con el metabolismo materno. Es entonces claro que la placenta es la principal causa del efecto estresor de la gestación y en condiciones anormales este efecto estresor se amplifica de una manera significativa. Es decir, estas 4 condiciones de complicaciones gestacionales, los trastornos hipertensivos, la diabetes gestacional, el síndrome de parto pretérmino y la insuficiencia placentaria expresada como restricción del crecimiento fetal, muerte fetal intrauterino o desprendimiento prematuro de la placenta, son condiciones que amplifican los efectos estresores del embarazo sobre la economía de la madre y que determinan lo que llamamos nosotros un espejo de la enfermedad no adquirida que irá a tener esta mujer al final de su vida. Los factores de riesgo cardiovascular para la mujer y metabólico son algunas veces similares, pero con unos efectos diferentes a los del hombre. Por ejemplo, los efectos modificables o los factores modificables que, aunque son evidentes en los dos sexos, actúan de manera diferente en las mujeres. Son los que todos conocemos: hipertensión, dislipidemia, sedentarismo, obesidad, tabaquismo. Pero, por ejemplo, una mujer que no tenga tabaquismo, pero que sea pasiva en su exposición al tabaco, puede tener un impacto más negativo que el que tiene el hombre. O una mujer que tiene un trastorno hipertensivo de la gestación a los 19 años, tiene un efecto más profundo sobre el endotelio que el hombre que tiene características de riesgo similares, pero que se expone a la hipertensión a los 45 años. Eso hace que estos factores modificables jueguen de una manera diferente en las mujeres que en los hombres.
pero además hay unos factores sexoespecíficos. El síndrome ovario poliquístico y la resistencia periférica a la insulina tienen fenotipos y expresiones diferentes en mujeres y hombres. La preeclampsia, la hipertensión gestacional, la diabetes gestacional y el parto prematuro solo se presentan en mujeres, y la inflamación, por ejemplo, inherente a la diabetes gestacional mal controlada, no la padecen los hombres, a pesar de que tengan otras características fenotípicas como resistencia periférica a la insulina, obesidad, etc. La menopausia prematura también es un factor expresor que es diferente en las mujeres que en los hombres, y los hombres tenemos una incidencia más baja de enfermedades autoinmunes. Hay otro factor que es significativo, que está relacionado con los factores de género y ambiente, y es que las mujeres sufren mayor abuso psicosocial y violencia de género, violencia doméstica, deprivación psicosocial, y en muchas sociedades, yo pensaría que de pronto la nuestra es una de ellas, son potencialmente más analfabetas respecto al conocimiento sanitario. Existe entonces una asociación entre el resultado obstétrico y adverso y futuro riesgo cardiovascular, por cuanto el embarazo desenmascara vulnerabilidades significativas en la madre, pero además algunas condiciones del embarazo empeoran estos factores de riesgo o este estrés cardiovascular inherente al embarazo per se. Además, digamos que la patogenia de las enfermedades obstétricas más relevantes comparte muchos aspectos con la enfermedad del adulto. Esa patogenia es múltiple y frecuentemente sinérgica, de tal manera que una embarazada tiene efectos hormonales sobre activación de genes que tienen efectos sobre los endotelios, riesgo de anormalidades o de lesión endotelial renal, disminución y actividad del sistema renina-angiotensina o el sistema nervioso autónomo. La placenta determina que se liberen sustancias que circulan al endotelio, radicales libres de oxígeno, por ejemplo, mediadores inflamatorios, y en el embarazo hay un incremento de la resistencia periférica a la insulina. Si nosotros analizamos la enfermedad metabólica y cardiovascular de la vida adulta, comparte en general todos esos aspectos que vemos que determinan la preeclampsia, la hipertensión gestacional, la diabetes gestacional, el parto prematuro, la restricción del crecimiento, la insuficiencia placentaria, etc. La enfermedad femenina cardiovascular y metabólica de la edad adulta es simplemente un espejo de la enfermedad obstétrica en la mujer en edad reproductiva. Todas estas situaciones se ven expresadas en incrementos desmesurados de los riesgos cardiovasculares y metabólicos en la mujer a largo plazo. Una mujer que tiene un parto pretérmino tiene 2 veces más riesgo de tener complicaciones cardiovasculares en la edad adulta, y ese riesgo es sumatorio, es dosis-respuesta. Cuando más temprano es el parto prematuro, más alto es el riesgo, y mientras más sumatoria complicaciones haya, ese riesgo se multiplica o se potencia de una manera significativa. Por ejemplo, una mujer es obesa, tiene diabetes gestacional y preeclampsia severa, y una muerte fetal a las 29 semanas, y luego un parto pretérmino por preeclampsia a las 32 semanas, tiene mucho más riesgo que una mujer que tiene una preeclampsia tardía a las 38 semanas no severa. Las mujeres que tienen diabetes gestacional tienen un riesgo de 1 en 4 de desarrollar diabetes tipo 2 en los siguientes 10 años después del embarazo, y las mujeres que tienen intolerancia a los carbohidratos tienen 10% más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 10 años después. La preeclampsia, la restricción del crecimiento, el abrupcio de placenta se asocian a enfermedad cardiovascular masiva y de muchos fenotipos en la edad adulta, incluso se asocian a menor expectativa de vida. Si no
se toman medidas preventivas en estas poblaciones. Hay herramientas de seguimiento y de intervención para las pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular y metabólico por complicaciones obstétricas. Antes de la siguiente gestación, o mujeres que asisten al control preconcepcional se benefician de ese mismo control preconcepcional para tener información que les permita tomar decisiones sobre cuál es el mejor momento de buscar el embarazo. Me explico, una mujer que tiene lupus y obesidad, por ejemplo, que asiste a un control preconcepcional, puede llegar a la conclusión de que el momento actual no es el mejor momento, que debe bajar de peso y que debe buscar un momento en el cual haya baja actividad autoinmune para buscar el embarazo. Se deben optimizar las patologías de base, se debe tener un buen control de hemoglobina glicada en las mujeres con diabetes, por ejemplo. Para esto es esencial que el control preconcepcional permita además adquirir un manejo interdisciplinario, y los médicos, pediatras, internistas, médicos generales que atienden mujeres con patología crónica están en la responsabilidad, al mismo tiempo que los ginecólogos, de ofrecer información, educación de las pacientes en estas materias. Durante la gestación no es lo ideal uno tener alto riesgo y que se embarace la paciente sin control, pero si llega en embarazo hay varias cosas que se pueden hacer también. Hacer tamizajes e intervenciones oportunas en riesgo de diabetes, riesgo de inflamación y riesgo de preeclampsia. Por ejemplo, el tamizaje de riesgo a la semana 13, la curva oral de tolerancia a la glucosa o el rastreo activo de mujeres de riesgo de hemoglobina glicada en el primero y el segundo trimestre. Intervención con aspirina a partir del primer trimestre en pacientes de riesgo, asistencia temprana al control prenatal y un control prenatal que permita una interacción interdisciplinaria con médicos que nos pueden ayudar a manejar estas pacientes. Y nuevamente, educación, educación y educación. Enseñarle a las pacientes que la preeclampsia no se acaba cuando se acaba el embarazo, lo mismo ni la diabetes gestacional, y a las mujeres que tienen fetos de riesgo como con restricción del crecimiento, por ejemplo, hay que enseñarles que es esencial el cuidado postnatal para la salud de ese niño a largo plazo. En el puerperio es fundamental que las pacientes que han tenido enfermedades de alto riesgo a largo plazo, hipertensión, diabetes, etcétera, sean enroladas en programas de normalización de peso, educación de estilos de vida y programas de salud pública que les permita mantener una constante retroalimentación respecto a los cuidados que son eficientes para minimizar el riesgo a largo plazo. Es importante también trabajar a nivel de la lactancia. La lactancia es un marcador de buena salud para el hijo de la paciente, es un regulador de la hipertensión arterial en las mujeres de alto riesgo y es una medida simple y barata que tiene pues un conocido efecto positivo a muchos niveles. En el mundo ideal sería importante empezar a tener medicina de precisión con biomarcadores que le indique a uno cuáles son las intervenciones a largo plazo, farmacológicas y no farmacológicas, que pueden servir para pacientes específicos, y que se instauren programas longitudinales de equidad y salud femenina en los cuales haya una estratificación del riesgo y un seguimiento a largo plazo. Es decir, necesitamos modificaciones en las políticas de salud pública. Por otro lado, sabemos que la vida fetal es una programación de la salud del adulto, y desde una perspectiva evolutiva esto tiene mucho sentido a muchos niveles. Hay esencialmente tres fenotipos que condicionan metabólicamente al feto, o tres teorías de esos fenotipos. Una, el fenotipo ahorrador, en el cual la madre ante situaciones estresantes sacrifica el peso del feto en orden a que en un futuro el feto tenga mayor capacidad de ahorrar si se expone a situaciones limítrofes. Otra es una respuesta predictiva adaptativa, en la cual una madre desnutrida propicia un proceso de malnutrición en el feto que le permita tolerar futuras carencias. Otro es la coordinación metabólica del parto,
en el cual las mujeres buscan tener hijos no muy grandes para minimizar la posibilidad de tener distocias del trabajo de parto, que eran una causa de muerte significativa en los albores de la humanidad. Sin embargo, estas adaptaciones que pueden tener algún beneficio evolutivo se pueden volver en contra de los humanos en este momento, y los ambientes intrauterinos tienen efectos negativos a largo plazo en el feto. Las condiciones que más peso tienen respecto a imprinting de una salud desfavorable en la vida fetal son los extremos de peso anasael extremadamente bajo, extremadamente alto y restricción del crecimiento, la exposición a un ambiente diabético no controlado, la insuficiencia placentaria con sus expresiones, trastorno hipertensivo, restricción del crecimiento, abrupcio de placenta y muerte intrauterina, y estímulos externos como el tabaco, el alcohol y fármacos de uso frecuente como los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, que pueden tener efecto a largo plazo sobre los riñones. Los efectos entonces del ambiente intrauterino desfavorable tienen expresión a varios niveles: obesidad, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, y condicionan también la salud en un modelo de dosis-respuesta, pero además determinado por el momento en el que es mayor la influencia. Por ejemplo, afectaciones preconcepcionales pueden tener un efecto sobre el sistema nervioso fetal, bajo consumo de ácido fólico, por ejemplo, o afectaciones del primer trimestre, afectar la función placentaria. El cerebro fetal no solamente es vulnerable durante la gestación, sino en el cerebro neonatal y en la primera infancia. Estímulos metabólicos al final del embarazo nocivos pueden tener un impacto sobre la función pancreática. Nacer antes de tiempo tiene un impacto sobre el metanefros, y la nefrogénesis, por ejemplo, se detiene en el momento en el que uno nace, singularmente antes de las 38 semanas. Entonces, el que nace a las 32 tiene menos nefronas que el que nace a las 34, y si uno está destinado a vivir 80 años, pues le va mejor si tiene más nefronas que si tiene menos nefronas. El corazón y el miocardio son vulnerables en la etapa embrionaria y particularmente vulnerables en la etapa final del embarazo y neonatal. Entonces, no solamente es un ambiente, sino que es dosis-respuesta, y mientras más estresores tenga el feto, probablemente mayor impacto sobre su salud, lo que se expresa a varios niveles. El feto expuesto a una vida adversa tiene mayor rigidez vascular, menores nefronas, menores neuronas, más vulnerabilidad oxidativa, mayor resistencia a la insulina. Eso se expresa en sensibilidad al sodio, son perdedores de sodio, acidosis tubular, sensibilidad a las proteínas y daño renal, más vulnerabilidad renal, más vulnerabilidad a anoxas, a infecciones, etc. Las expresiones fenotípicas en el niño y en el adulto joven son hipertensión arterial crónica, nefropatía, enfermedad cardiovascular, obesidad y dislipidemia, que se transcriben en dos grandes marcadores que impactan la sociedad: baja expectativa de vida y sobrecarga del sistema de salud, desde la vida intrauterina hasta la muerte. En el hijo, entonces, estas condiciones se asocian a lo mismo que en la madre: hipertensión, infarto de miocardio, enfermedad cerebro-cardiovascular, etc. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Mucho. Hay un círculo vicioso en el cual una madre programada actúa sobre un feto en programación o programado, y la idea es romper ese círculo vicioso con un enfoque preventivo que incluye lo que estamos haciendo hoy: información a los médicos, información a los pacientes, identificación del riesgo con programas de seguimiento a largo plazo, de salud pública y de educación a los adolescentes y a los niños, modificando hábitos, divulgando hábitos,
impregnando el sistema educativo de educación sanitaria, tener programas de control pre y postnatal de alta calidad y controles de preconcepcionales muy eficientes. En Colombia hay un programa muy bonito, ahora para acabar, que es el programa de prevención de la enfermedad crónica en los niños de bajo peso al nacer. La líder en la clínica donde yo trabajo, la Clínica Universitaria Bolivariana, es la nefróloga infantil Paola Teortúa. Ese programa funciona súper bien, identifica desde el vientre, identificamos los niños con restricción del crecimiento o sometidos a estrés cardiovascular por patología materna, y les hacen un seguimiento a largo plazo, educan a la familia para evitar que se expongan a estresores renovasculares, etc. Es un programa que se debería amplificar a otras condiciones diferentes. Podemos concluir entonces que los paradigmas de salud pública en relación con las enfermedades no transmisibles del adulto han cambiado, que la inequidad es un determinante global del riesgo sanitario, y una manera de romper estos ciclos viciosos de embarazo anormal y programación fetal se origina desde el control temprano antes de embarazarse, ojalá con información, consulta preconcepcional, etc. Sabemos que medidas muy simples pueden tener impactos inmensos, educar, y en este aspecto yo pensaría que es primero la gallina que el huevo. Es esencial comenzar a romper el círculo vicioso impactando masivamente la calidad del cuidado del embarazo, y con el propósito de comenzar un círculo virtuoso desde el recién nacido. Muchas gracias.